Bienvenidos a La Silla Vacía. Un saludo a toda la gente que se conecta por la señal de televisión de Canal 1 y por el YouTube de La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, editor general. Hoy vamos a hablar de el futuro de la izquierda después de Gustavo Petro, que se juega en una consulta abierta el próximo 26 de octubre. Hoy estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda en La Silla Vacía, también cubre al gobierno Petro. Casi nada, Edgar. Casi nada. ¿Qué más? Todo bien, Daniel. Saludo a los que se conectan. Se calentó esto. Sí, Se calentó en la izquierda, sí, sobre todo. Se calentó en la izquierda, que tiene la particularidad de tener como una ruta bien definida para elegir su candidato, que son las consultas internas del 26 de octubre. No asumamos nada. ¿Cuál es esa ruta? Y, a ver, entonces ellos van a ir a una consulta abierta, es decir, la registraduría Sí. va a poner puestos de votación en todos los lugares de Colombia, Sí. como en unas elecciones normales. El 26 de octubre. Entonces, el 26 de octubre, todos los colombianos, no tienen que tener el carnet del partido de ninguno de izquierda, pueden ir a votar para elegir dos cosas. El candidato presidencial del pacto histórico, que luego se va a medir en marzo, a otra consulta interpartidista Sí. con otros candidatos, y para elegir el orden de las listas al Congreso, de Senado y de Cámara. Hoy vamos a hablar sobre todo como de la disputa presidencial, porque en esa disputa presidencial lo que vemos hacia adelante es que aquí se juega el futuro de la izquierda post-Petro, ¿no? Sí, sí, y que esa figura siempre es muy simbólica, ¿no? Va a ser la bandera del partido desde octubre hasta marzo, cuando va a tener que competir de nuevo para ganarse esa aspiración del Frente Amplio, pero que es un nombramiento esencial. Entonces usted lleva varios días hablando con congresistas, con las campañas, con toda la gente de este grupo, y lo que vemos es que hay como dos polos, luego del lanzamiento de Iván Cepeda, Sí. el senador del Polo Democrático, entre Iván Cepeda y Daniel Quintero. Y Daniel Quintero. Sí, lo que movió, digamos, en las últimas semanas el tablero en la izquierda fue el lanzamiento de Iván Cepeda, un lanzamiento que se dio luego de la resolución del juicio del expresidente Uribe. En primera instancia. Ajá, en primera instancia, donde él fue acreditado como una de las principales víctimas en este proceso. El gran protagonismo de la condena histórica en primera instancia contra Uribe por dos delitos. Exacto. Y luego de que además se lo pidiera la militancia del Polo, el partido en el que milita Iván Cepeda, y de que se lo pidieran las madres de Suacha, que son este grupo que ha denunciado las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno Uribe y que representa una de las cosas que más ha liderado Iván Cepeda, que es la denuncia por violación a derechos humanos, que es como clave en su carrera política. Entonces aquí tengo como a una de estas caras, es Iván Cepeda. Desde Nariño, tierra de luchas históricas y de construcción colectiva entre las fuerzas alternativas, rodeado de lideresas y líderes sociales, mujeres y jóvenes, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto histórico a la presidencia de la República. Entonces yo veo a Iván Cepeda y veo, no sé, una izquierda vintage, ¿no? Sí. La imagen, el lugar, Sí. las reivindicaciones, Sí. la mirada de Cepeda hacia el pasado, como del conflicto armado, el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué le dicen a usted acerca de como esa imagen que es particular? Claro, de hecho hay como un detalle de ese evento. Iván Cepeda, digamos, no hizo ese evento específicamente para lanzar la campaña, era un evento que ya tenía programado y pues coincidió de que en ese momento y ese evento para hacer el anuncio. Y claro, usted mencionaba como la figura histórica de Iván Cepeda, y eso es como lo que ha contagiado en los últimos días, sobre todo esa militancia más tradicional. El Sí. hecho de que él represente como esas reivindicaciones históricas más asociadas sobre todo a los temas de memoria histórica, de conflicto armado, Sí. y no los temas como más económicos y de transformación social que defiende la izquierda. Y ya desglosamos un poquito estas dos caras. Quiero presentarles como a la otra cara de esta izquierda, que es la cara del todo vale,
Sí. Daniel Quintero, que está en un juicio por corrupción, por actos Su alcaldía. que cometió presuntamente durante su alcaldía. No solo él, tiene a 37 exfuncionarios entre secretarios y contratistas que trabajaron en su alcaldía en líos penales. Sí, esa cuenta ahí para darles el crédito lo hizo el periódico El Colombiano. Pucha, son hartos. Son hartos. Pero bueno, él dice que esto es una persecución, en ese sentido sería una persecución bastante sistemática. Sí. Pero ya hablamos de Daniel Quintero, hablamos de la reunión que usted cuenta que tuvieron Quintero y Cepeda y que se dijeron, pero quiero que lo escuchen a esta cara muy hábil en comunicación de la izquierda colombiana, no sé si izquierda o no, pero ese es Daniel Quintero. La unidad es la victoria. No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresista. Por eso, he decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República de Colombia en la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre. Que sea la gente la que decida. Si gana otro, seré el primero en pararme a su lado como un guerrero sin titubeos, cumpliendo la palabra, como siempre lo he hecho. Daniel Quintero Calle ha sido del Partido del Tomate, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del gobierno Santos, sí. Alcaldía de Medellín, Independientes, que se llama su movimiento, sí. Es aliado de políticos tradicionales del Partido Liberal, como Julián Bedoya, del Partido Conservador, como Carlos Trujillo. Que con ellos eran como parte de su coalición cuando fue alcalde de Medellín. Tiene aliados en el Pacto, sí. Tiene aliados en el Partido Verde. Sí, y tiene, que es algo que desarrollamos en la nota y por hacer el contraste con Iván Cepeda, este olfato para ser viral, ¿no? Es un tipo que le interesa mucho el Internet, cómo se mueven las redes, y sienta además que ahí está como el futuro de lo clave para ganar una campaña electoral en Colombia. Entonces ahí sí como que el contraste entre esas dos figuras que hoy pintan como las más fuertes dentro de esa contienda, pues es evidente. Sí, yo le decía que casi que si uno juntara a Daniel Quintero y a Iván Cepeda, tendría algo parecido a Gustavo Petro. Sí. ¿No? O sea, Petro, que por un lado es una figura histórica, fue guerrillero, sí. Tiene como unas reivindicaciones de la vieja izquierda, combinadas con su mirada ambiental, su habilidad en redes sociales y su apertura a dejar entrar a la política tradicional y como a todos los ruidos de corrupción dentro como de su estructura, ¿no? Sí. Están ahí como los dos encapsulados. Sí, y justamente pues ahí en esa nota desarrollamos que el pacto va a decidir cuál va a ser como su futuro, ¿no? Usted cuenta una reunión que tuvieron los dos, Cepeda y Quintero. Sí, eso fue después de la convención del pacto, que eso fue a mediados de julio, donde se definieron las reglas para la consulta del 26. Y ahí el único detalle que pudimos reportear, que es bien interesante, es que Quintero un poco trata de identificarse políticamente con Cepeda. Entonces le dice, mire, usted y yo tenemos luchas compartidas. Los dos hemos peleado contra el uribismo, porque efectivamente Quintero pues, fue un gran opositor, fue un gran contradictor del uribismo cuando fue alcalde de Medellín. Usted y yo estamos metidos en líos judiciales motivados políticamente por nuestros contrincantes, con posiciones bien distintas, ¿no? Sí, un poco a ver, ahí es como loco porque en ese caso Cepeda estaba del lado de la fiscalía como una víctima del proceso de Uribe, del lado de la justicia en el tema como contra Uribe y finalmente reivindicado en la decisión de primera instancia. Sí. Y en cambio Quintero está diciendo que es que la fiscalía lo está persiguiendo a él. Es decir, la fiscalía que persigue a Quintero es la misma que logra la condena de Álvaro Uribe. Claro. ¿Y claro. qué respondió Cepeda? Ahí no tenemos muchos detalles sobre su respuesta. Él no se ha pronunciado públicamente en contra de Daniel Quintero, como sí lo han hecho otros candidatos. Ahí está el caso, por ejemplo, de Susana Muhammad o de Gustavo Bolívar y de otros. Sí, le tengo a uno, voy a cambiar el orden, el de Carlos Carrillo. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo. De Gestión de Riesgo.
El sueño de unidad de las izquierdas hizo agua en el polo por Samuel Moreno. Ese escándalo de corrupción marcó el camino de la desintegración. Hoy el pacto no puede dejar entrar a Samuel Moreno Cyberpunk, en referencia a Daniel Quintero. Sí. Pacto sí, pero no con bandidos. Sí. Dice el funcionario. Aquí la participación política de los funcionarios en este gobierno es increíble, pero ese es tema de para otro programa. Y Quintero a Carrillo le dice que es parte del Soviet del Paraguay. El Soviet del Parkway. Pero ahí utiliza Quintero un argumento que es muy hábil y que también lo utiliza el presidente Petro. Sí. Y es que existe como una suerte de izquierda purista que no está alineada con el pacto histórico o con lo que representa el pacto histórico, que es una alianza entre la izquierda y sectores más liberales socialdemócratas con los que Quintero se identifica. Claro. Y que entonces lo que hace gente como Carrillo, como Susana Muhammad, es contradecir lo que quiere el presidente con el pacto. El presidente se ha reunido con Quintero. Sí. Quintero dice que el presidente básicamente le dijo, láncese, métase dentro Sí. del pacto, y la entrada de Quintero se resolvió finalmente ante estas malquerencias por, según Quintero, el presidente Petro. Por el presidente Petro, y además últimamente hemos visto cómo le ha abierto más el juego burocrático en el gobierno. Pucha, pues le dio la presidencia de ISA, Sí. con el ex presidente de Quintero de EPM, Jorge Carrillo. Jorge Carrillo, sí. Usted estaba cubriendo Medellín allá. No hemos hablado de una persona muy importante y ya llevamos más de 10 minutos, se llama Gustavo Bolívar. Sí, Gustavo Bolívar. Y entonces yo siento aquí que le trepamos a Iván Cepeda, a Gustavo Bolívar, y no sé si tramitemos esto, porque esta es la única encuesta que tenemos sobre lo que está pasando dentro de la izquierda. Esta es una encuesta que pudo como pasar la veda de la ley mordaza de las encuestas, que nos tiene volando a ciegas en política, porque es una encuesta sobre una elección que está a menos de 3 meses. Sí. Es decir, que sí se puede pues preguntar, ¿no? Como si hubiera que pedir permiso para preguntarle a la gente su opinión. Daniel Quintero, 11,8%. Esta encuesta la pagó Semana, la hizo el Centro Nacional de Consultoría, que es una encuestadora que le ha ido bien, al menos en la metodología que nosotros desarrollamos para medir encuestas. 11,8% está ganándole a Gustavo Bolívar, que está de segundo, Carolina Corcho 8,3%, María José Pizarro 8%, Susana Muhammad 2,4%, Gloria Flores 1,6%, Ali Bantu Ashanti. Ahí preguntaron antes de que se lanzara Cepeda. Cepeda, sí. Y a Quintero sí medio que lo lanzaron, ¿no? Sí, sí, eso es importante porque acuérdese que antes estábamos con la idea de que le querían hacer conejo a Gustavo Bolívar, Sí. porque era el más fuerte Sí. del pacto. Que Petro no quería que fuera Gustavo Sí. Bolívar, pues de hecho públicamente casi que lo hizo evidente, ¿no? Finalmente eso no pasó y Gustavo Bolívar va a participar en la consulta. Ahora, lo que estamos conociendo luego de la lanzada de Iván Cepeda Sí, al agua, que emocionó mucho, ¿no? sí, es que Gustavo Bolívar, dentro de su entorno, ha dicho que él ha puesto sobre la mesa adherirse a la campaña de Iván Cepeda con un cálculo o con un objetivo fundamental, que es detener a Daniel Quintero, que es su gran contradictor, uno de sus grandes rivales, ¿no? Bolívar, como lo ha hecho Carrillo, dice que Quintero pues es un corrupto y que no debería estar como participando en esta consulta. La respuesta de Quintero, entonces ahí básicamente en lo de Gustavo Bolívar básicamente lo que le están diciendo a ustedes, se bajaría de la candidatura para apoyar a Iván Cepeda. A Iván Cepeda, claro. Y digamos, la lanzada de Iván Cepeda también puso como a recalcular a las demás campañas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la de Carolina Corcho. De Carolina Corcho, que viene como un poco consolidándose como una tercería dentro de esas candidaturas, pero ella siempre se ha visto como muy en llave con Gustavo Bolívar. Entonces ella, si bien ha dicho públicamente que va hasta el final y sus números además como que están respaldando esa idea, Sí. ahí también puede haber movimientos. Pero en cambio, María José Pizarro, que en las encuestas nacionales aparece por encima de Iván Cepeda, pues Sí. ha dicho que ella no se baja, no por ahora. Ahí estaba marcando 8% María José Pizarro, pues muy por encima de Susana Muhammad y Gloria Flores.
Hablemos un tris más de lo que significa para la izquierda la figura de Iván Cepeda y las credenciales de Iván Cepeda. Voy a poner este extracto de video que es de los años 90, Sí. cuando mataron al papá de Iván Cepeda, que 1994. era un senador de la Unión Patriótica, Sí. que se llamaba Manuel Cepeda Vargas. Sí. Manuel Cepeda Vargas existió en la política en un momento en el que había una gran ambigüedad alrededor de la combinación de todas las formas de lucha Sí. en Colombia. La UP era un brazo civil de las FARC luego de unos acuerdos políticos que finalmente fue sujeto de un genocidio orquestado en parte por fuerzas del Estado, Sí. que incluyó la muerte del papá de Iván Cepeda. Sí. Este es ese Iván Cepeda joven. No, es que me acabo de bajar del ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este. Entonces yo creo que gracias a la lucha de Iván Cepeda, estos crímenes no han quedado totalmente impunes. Sí. Hay, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es producto como de ese activismo. Pero más allá de eso, Iván Cepeda, ¿qué ha hecho? Entonces, él ha sido senador, representante a la Cámara, líder de cívico, pues Sí. de derechos humanos. Pues mire, sobre todo en los últimos años ha jugado roles clave en los procesos de paz con las dos guerrillas más grandes. Uno exitoso, el del proceso con las FARC. Sí. Él ahí hizo un trabajo que se le reconoce mucho en llave con Roy Barreras, en Sí. ese momento el gran operador político del gobierno Santos, para aterrizar la implementación jurídica del proceso de paz. Por esa razón, ellos dos se hicieron muy cercanos y son dos políticos que se respetan mucho. Iván Cepeda habla mucho de un acuerdo nacional, ¿no? De esa idea que Sí. también ha repetido Petro, es de incluir a todos los sectores y en ese sentido no... A ver, no es una izquierda en ese sentido tan sectaria, Sí. ¿no? Quiere como incorporar a otros sectores de la sociedad. Obviamente quiere incorporar a Uribe mandándolo a la JEP, lo cual es difícil para ese acuerdo nacional. Sí, sí, Iván Cepeda tiene esa doble condición, ahí que le reconocen dentro de la izquierda, como representar como las luchas más puras Sí. de la izquierda, pero por otro lado, como usted dice, no ser un sectario y estar abierto con esos acuerdos. Por ejemplo, él fue fundamental en este acuerdo en el principio del gobierno con Fedegan, con José Ajá. Félix Laforí. Ahí yo no sé si ellos ya compartían la mesa con el ELN, creo que no, eso fue posteriormente, pero ese acuerdo para comprar tierras. Sí. Y él ahí fue clave. A propósito de esa mesa con el ELN, ese es tal vez como el encargo más importante que ha tenido Iván Cepeda en su carrera, Sí. como en los temas de paz, ahí le fue muy mal. Y ahí fracasó esa mesa. Sí, ahí me parece, o sea, Iván Cepeda en ese sentido tiene una candidatura que es difícil de vender Sí. electoralmente. En un momento en el que el país vive como un regreso del terrorismo, donde el mismo gobierno Petro ya tacha a estos grupos como de narcoterroristas, donde las negociaciones y la posibilidad de la paz total está pues absolutamente acabada y de las pacecitas chiquitas, ahí va, pero con mucha dificultad. Sí, y pues y donde evidentemente pues este país, el conflicto armado es muy importante, pero este país es como mucho más complejo que eso y tiene necesidades mucho más grandes que esas. El equipo y él mismo reconoce como sus debilidades en términos de ejecución. Iván Sí. Cepeda no ha ocupado un cargo en el Ejecutivo en su larga trayectoria política y es algo que reconoce, ¿no? Creo que en una entrevista en RTBC Iván Cepeda decía, hay cosas que yo no sé, ¿no? Y me voy a rodear de los mejores para poder lograrlo. Listo, entonces estos son como los dos polos. Esta es una elección que la manera en la que la hizo el Pacto Histórico es muy democrática. Es el único partido que va a unas primarias en la fecha que está destinada de octubre. Sí. Y eso obviamente pues abre una cantidad de riesgos. Algunos de esos riesgos es no tener control de lo que pasa. Es decir, el dedo de Gustavo Petro para definir el futuro de la izquierda pues pierde poder frente a lo que se defina en esas urnas. Sí, y otros más. Es decir, esto va a ser una elección por fuera del calendario tradicional
o sea, lo que llaman los políticos una elección fría. Y en esas elecciones frías lo que suele pasar es que los grupos más organizados y probablemente los que apelan más al clientelismo y a la corrupción son los que terminan ganando. Y ahí dentro del pacto están jugando gente de ese tipo. No que Iván Cepeda no tenga dentro de su partido como unos clanes políticos bastante renombrados y que han tenido muchos líos de corrupción en este gobierno, como el Clan Torres, que funciona dentro del pacto. Que va a repetir senador con Pedro de Flores, Sí. y representante a la Cámara en el Atlántico con José Santamaría. Una cosita final antes de que cerremos. ¿Qué es esta peleadera que hay en la Colombia Humana? Le voy a poner un video de una reunión en Manizales de uno de los comités de la Colombia Humana. En mi casa no te quiero, atrevida. Te vas de mi casa. Firme, atrevida. Ahí Eso es. fue en Caldas. En Manizales, sí. Eso fue en Manizales, en Caldas, digamos, esto es Colombia Humana, y cada departamento como que tiene su autonomía para postular sus candidatos, que van a competir el 26 de octubre. Y ahí lo que pasó fue que no se pusieron de acuerdo en las reglas para postular a esos candidatos y pasó esa pelea. Petro en estos días dice en un trino, Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible, no debe mandar un grupillo como en los partidos de oligarcas. Dejémoslo ahí. ¿Cuál es el lío en la Colombia Humana en general? Pues mira, la fecha final para presentar las listas que van a competir el 26 de octubre se cerraban el martes. Sí. Y por los líos de la Colombia Humana, que es un partido... De multitudes. Sí, es el partido que más se parece... Recordemos que el Pacto Histórico es una federación de partidos, ¿no? Y entonces hay partidos ultraorganizados, pero más chiquitos, como la Unión Patriótica y el Partido Comunista, y hay partidos como Colombia Humana, que se parecen un poco a Petro, que nunca ha creído como en grandes organizaciones, en estructuras muy rígidas. Y lo que está pasando en la Colombia Humana es que pues, hay una serie de desacuerdos entre sus delegados para poder hacer esas postulaciones, y por eso les tocó aplazar la fecha para que se pusieran de acuerdo. Vamos a mirar muy de cerca esas listas al Congreso. Ahí hay mucha información, todavía no se han cerrado, y por aquí estaremos volviendo con eso en este experimento de democracia radical que hace la izquierda colombiana, que se va a las urnas el 26 de octubre. De octubre, sí. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda y el gobierno de Gustavo Petro. Un gusto tenerlo por aquí, Edgar. Gracias por invitarme. Por favor, sigan conectados a estos contenidos, sus suscripciones, la manera en la que interactúan con nosotros nos ayuda a sostener este experimento radical de periodismo independiente que es La Silla Vacía. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200,000 suscriptores.